vamos cerrando ya. Bien, para entender un poco lo que son las cardiopatías congénitas, hay que hacer un refuerzo de lo que es la circulación renal. Como nuestros pulmones están colapsados, con una gran resistencia pulmonar que no permite que la sangre llegue por la circulación menor hacia los pulmones y se oxigene. En la etapa fetal la circulación menor no funciona, está bloqueada, no hay una necesidad. Entonces, a nivel fetal, lo que tenemos más que todo es circulación sistémica. La parte pulmonar no está funcionando. Entonces va a haber comunicaciones, desplazamiento de la sangre por ciertos espacios que luego en la etapa postnatal se van a tener que cerrar y degenerar o transformarse en algunos otros tejidos. Recordar que a nivel placentario viene pues la vena umbilical cargada de sangre oxigenada del 100% y que llegado al borde inferior del hígado nos va a generar un bypass, un primer shunt, una primera comunicación que viene a ser por el conducto venoso. Este conducto venoso se va a unir con la vena cava inferior que está trayendo sangre desoxigenada de los miembros inferiores. Entonces va a producirse una primera mezcla de estas dos sangres a nivel de la vena cava inferior, bajándole más o menos la concentración a un 80%. Luego esta vena cava inferior lleva la sangre desoxigenada ya y se va a mezclar con la sangre que viene de la vena cava superior, y entonces se genera pues acá otro segundo turbulencia con una mezcla bajando la saturación de oxígeno a un 65 o 68%. Por la comunicación interauricular pasa la sangre hacia la aurícula izquierda, sangre con baja ya concentración de oxígeno, pero continúa su recorrido del ventrículo izquierdo, pasa a la arteria aórtica y de ahí se abre la circulación general. La sangre que viene de la vena cava inferior le va a dar una direccionalidad al flujo sanguíneo, de tal manera que el 30% de la sangre de la aurícula derecha se pasa a la izquierda y un 70% se va a venir al ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho va a contener parte de esta sangre que lo va a vertir por la arteria pulmonar, que no va a poder llegar hacia el parénquima pulmonar porque el parénquima pulmonar está colapsado, está cerrado, está fluido. Entonces esa sangre que está llegando por la arteria pulmonar tiene que dirigirse hacia la circulación general, y entonces se da por esta comunicación, que es el conducto arterioso. En este conducto arterioso se produce otra mezcla más de la sangre. Entonces vamos a tener 3 puntos donde la sangre que viene de la placenta
va a mezclarse con sangre desoxigenada a nivel del conducto venoso, a nivel de la aurícula derecha y a nivel del conducto arterioso. Y así está circulando la sangre a nivel fetal, pero ya producido el nacimiento, con el primer llanto del bebé, los pulmones se distienden, baja su resistencia y entonces la sangre que estaba yéndose por la arteria pulmonar, ahora sí esta va a tener más presión, que va a vencer la resistencia que en ese momento empieza a disminuir en los pulmones y se va a dar pues la difusión, la oxigenación a nivel pulmonar. Como ya llega un mayor volumen de sangre hacia los pulmones, esta va a regresar a la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda en ese momento tiene mayor presión arterial, tiene mayor presión, que no va a vencer a la aurícula derecha, y entonces esa diferencia de presión interauricular es que va a generar el cierre del agujero oval, de la comunicación que se estaba dando a nivel fetal y se cierra inmediatamente después del nacimiento. Posteriormente, como ya le está llegando a este segmento alta concentración de oxígeno, va a empezar a generar una vasoconstricción. Al generar aquí una vasoconstricción, prácticamente está generando una isquemia fisiológica en este punto que va a hacer que se libere la prostaglandina E y la prostaglandina I, que acentúa la vasoconstricción. Y entonces, entre 48 y 72 horas, ese conducto arterioso se va a obstruir, se va a cerrar, pero por vasoconstricción. Entonces, el cierre fisiológico se va a dar entre el segundo y tercer día, y evitando el desplazamiento de la sangre con esta comunicación. Y después de 3 a 6 semanas, ya la reacción fibrótica va a hacer de que se transforme este conducto arterioso en el ligamento arterioso, es decir, solamente sirve para sostenimiento o adhesión entre la aorta y la arteria pulmonar. Entonces ahí así va desapareciendo primero esta comunicación interauricular, luego la comunicación a través del conducto arterioso, y ya tardíamente el conducto venoso, después de 12 semanas más o menos del nacido, ya este conducto venoso se va a transformar en el ligamento falciforme, que es el ligamento de sostén del hígado. Deja de funcionar como vaso sanguíneo y se termina en un ligamento de suspensión para el hígado. El resto de la vena umbilical entra en una regresión que algunas veces se le encuentra como ligamentos suspensorios de la vejiga, pero por ahí se pierde y solamente perdura la parte distal de estas venas umbilicales, que se transforman en las venas hemorroidales. Son el último rezago que le queda de esta circulación fetal. El resto entra en un proceso de regresión: el conducto venoso, el conducto arterioso y la comunicación interauricular, que se cierra inmediatamente. Los vestíbulos están ya separados, ¿no? Ahí no hay comunicación. Entonces,
Ese es lo normal que va a suceder. Pero ¿qué pasa si es que va a haber algunos defectos que impiden que esto cumpla esa transformación? Entonces van a haber comunicaciones o shunts de comunicación que nos van a transformar estas alteraciones pues, en una manifestación cardiopática y que va a integrar a lo que se llama pues, las cardiopatías congénitas, que lo vamos a percibir desde el nacimiento. Entonces estos son los 3 puntos críticos que van a sostener a nivel fetal la circulación general y que, produciendo el nacimiento, van a entrar en una regresión y van a desaparecer. Lo que les decía el otro grupo, hay puntos críticos en el desarrollo fetal. Yo les decía que entre el día 16 y el día 18 son los días en los cuales empiezan a producirse los miocardios. Las células cardíacas empiezan a aparecer. Los cardiomioblastos. En el campo cardiogénico primario. Si hay alguna agresión, una infección, puede haber exposiciones a radiaciones ultravioletas, o toma pues algún medicamento, puede detener este desarrollo y sencillamente no va a haber célula para formar el corazón. Ese producto es inviable y termina en un aborto. Desaparece. El corazón es el primer órgano que entra a funcionar después de las 8 semanas, ya está funcionando. Entre los días 18 al día 23 es que este campo cardiogénico primario se transforma en un tubo cardíaco. Lo que era una placa hace sus curvaturas y se va a cerrar. También igual, si eso no se va a formar, no va a haber desarrollo. Y del día 23 al día 28, este tubo cardiogénico se transforma en la asa cardíaca, que son dilataciones que van a formar las primitivas cavidades. Eso ya lo hemos conversado. Y entre el día 28 al día 37 se van a formar las cavidades, nuestras 4 cavidades que tenemos, por desarrollo de las almohadillas endocárnicas y por los tabiques. Si esto no se da, porque son días críticos para el desarrollo del aparato cardiovascular, si algo interrumpe el desarrollo de estos puntos, vamos a tener las malformaciones, dependiendo de qué día se van. Y entonces, lo primero que nos va a hacer sospechar de que este paciente puede ser portador de una cardiopatía viene a ser
la aparición de un soplo. El soplo, la turbulencia que hace la sangre al pasar por esas comunicaciones que no se han cerrado. Entonces, lo primero que va a llamar la atención va a ser el soplo. Probablemente con un niño bajo de peso, como no hay buena oxigenación, no va a haber redistribución de nuestros nutrientes, y va a ser un niño que va a tener poco peso. Entonces, vamos a tener el soplo. Casi todos los soplos son del tipo que se van a dar en la sístole. Excepto en el conducto, en el ductus arterioso. En el ductus arterioso, ese soplo es continuo. Es un soplo continuo. Entonces, es lo primero que va a llamar la atención. El paciente va a tener palpitaciones, de repente lo pone en la mano y siente que el corazoncito está pesado. O sea, porque como hay una necesidad de oxígeno, entonces pues el paciente va a estar hiperventilando, una frecuencia respiratoria por encima de 50, taquipneico, ¿cierto? Taquicárdico, con frecuencia cardíaca más de 120, 150. Doctor, ¿el peto cuántos latidos tiene por minuto? De 80 a 100. A 120. Un poco más. Doctor. ¿Sí? Estamos jugando la tica, ¿no? Los latidos fetales están entre 120 y 140. O sea, para el que ya está vacío, es marcado, pero para el pecho es normal. Entre 120 y 140 son sus latidos. Pero aquí ya vamos a tener más de 150. Está taquicando este paciente, está taquipneico, más un soplo. Ya eso es orientador de que el paciente tiene una cardiopatía. ¿Qué más le puede hacer tener un soplo? Ya no hay, no tiene. Entonces, más taquipnea, más disnea, más taquicardia. No se necesita ser neonatólogo para sospechar eso. Lo siguiente que nos llama la atención en estos pacientes viene a ser oceanosis, es decir, un soplo más dos cosas. Si es que el paciente está cianótico, cada vez que llora, cada vez que se irrita, cada vez que lacta, se pone a su ladito, cianosis. Entonces, puede haber cianosis o puede haber una disnea más una congestión. No hay cianosis, pero hay fatiga. Se fatiga rápidamente. Su llanto es débil, va a lactar y se duerme. No tolera el ejercicio. Entonces, soplo más cianosis, cardiopatía de tipo cianótico. Soplo más disnea, congestión, cardiopatía acianótica. Ya empezamos a abrir el abanico.
Y el otro evento que podría darse y que debe poder buscarlo en esta saga de sintomatología de cardiopatía congénita viene a ser la diferenciación de pulsos más presión arterial entre miembros superiores y miembros inferiores. Hay una diferencial. Entonces, lo palpo el pulso radial, de repente es 90, pulso femoral 70. ¿Por qué? Porque está desapareciendo esto. O si lo tomo la presión arterial de los miembros superiores, va a ser diferente a la presión de los miembros inferiores. Normalmente hay una diferencia de 10 en los fisiológicos, pero en ellos es más de 20. Una diferencial de la presión de miembros superiores con miembros inferiores de más de 20 milímetros de diferencial. Entonces, miren, hay estigmas, puntos que nos permiten generar la sospecha. La sospecha, este paciente tiene cardiopatía. Bajo peso, un llanto débil, cianótico, taquipneico, con soplo. Ya no hay mucho que especular. Este individuo está teniendo una cardiopatía. ¿Qué hago? Amplío mi historia clínica. Empezamos a conversar con la madre, ¿no es cierto? ¿Ha tenido control prenatal o no ha tenido control prenatal? Porque aquí ya lo sé con ecografía, etcétera, etcétera, ya pueden ir encontrando algunas alteraciones. Entonces hay que preguntarle cómo ha sido el desarrollo de la amenaza de aborto, ha consumido algunos medicamentos que son teratogénicos. Los pacientes epilépticos que toman valproatosódico, que toman perindoína, carbamazepina, esos medicamentos son teratogénicos. Hay que preguntar los aminoglucósidos, etcétera, etcétera. O sea, hay un grupo de medicamentos que pueden generar detención en el desarrollo. Hay que revisar la historia. ¿Cuánto ha sido el agua al nacer? Al minuto el agua, ¿de cuánto debe ser, doctor? El agua. Les decía al otro grupo, cuando se atiende el parto, el que atiende el ginecólogo, atiende el parto e inmediatamente lo da el pediatra. O sea, el pediatra está ahí, está asistiendo ese parto. A él le toca recibir al niño. Y él le empieza a hacer las aspiraciones del meconio, de las secreciones, del líquido amniótico, lo aspira, lo limpia para que permeabilice la vía aérea y le hace el primer examen. Entonces, ahí es donde él hace el acta, hace una puntuación de intolerancia, de tolerancia al medio ambiente. Si se pone rosadito rápido, si es que ya llora fuerte, tiene movilización, etcétera, etcétera. Entonces hace su puntuación de la hora al minuto y a los 5 minutos. Normalmente debe ser entre 8 a 10. Hace su valoración. Entonces, y todo eso tiene que estar considerado en la historia. Entonces yo voy, ya hago la revisión. De repente la paciente estaba con dolores en el parto muy intensos y los otros analgésicos. Entonces los antiinflamatorios, como les decía, impiden que se cierre el conducto arterioso. Entonces hacemos una revisión ahí y postnatalmente también.
qué medicamentos le han puesto posteriormente al niño, etcétera, etcétera. Hacemos una revisión para ir viendo algún factor desencadenante. Hay alteraciones que nos pueden hacer confundir, ¿no? Entra, como dicen, al diagnóstico diferencial. De repente el paciente que está sin hipoglicemia, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas cosas que vamos a tener que hacer. Pero para fines de la cardiopatía, son 3 los exámenes básicos que nosotros le vamos a pedir. Si tiene un soplo, taquicardia, electrocardiografía. La electrocardiografía nos va a decir si hay crecimientos ventriculares, izquierdos, derechos, si hay arritmias, si hay bloqueos, etc. Entonces nos va a ayudar de mucho. Entonces aquí vamos a jalar y lo decimos. En el electrocardiograma, cuando digo que hay hipertrofia ventricular izquierda, a ver, Torres, electrocardiográficamente. De acuerdo al índice de Sokolov, ondas. Índice de Sokolov, ¿qué nos dice el índice de Sokolov? Sí, ondas S en B1, ondas S profundas y en B6 ondas R altas. Entonces, el S en B1 más el R en B5 o B6 debe ser mayor a 35 milímetros. Facilito, ¿no es cierto? ¿Y cuando digo que hay hipertrofia ventricular derecha? García. ¿Ah? Hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia ventricular derecha. Doctor. Puchi, ya no hay examen esta semana, ¿no? ¿Tanto? Uy, voy a jalar de nuevo. Me da pena jalar, pero ¿qué puedo hacer? Doctor, hipertrofia ventricular derecha. Tú sí lo sabes. ¿Y ahora? COA. Entonces, 3 cosas me van a fabricar hipertrofia ventricular derecha. Lo primero, la presencia de una onda R en B1 mayor a, algunos dicen 13, otros dicen 11 milímetros. O la presencia de la onda S mayor a 7 milímetros en B6. ¿Qué es inespecífico? Porque algunos dicen 15, otros dicen 11, pero el hecho es que hay presencia de R donde no debe haber y S donde no debe haber. Que son el B1 y el B6, respectivamente. Segundo criterio, desviación del eje eléctrico a la derecha. Todavía me queda duda. Bloqueo de rama derecha. A ver, delegado, electrocardiográficamente, ¿cómo determino que tiene una hipertrofia ventricular derecha? Ya lo dijimos, bloqueo de rama derecha.
por el eje si lo sabe, ¿no es cierto? En B1 vamos a tener este tipo de imagen. Va a haber la presencia de una R o bigeminal, como las orejas del conejo. Y en B6, onda S mellada, es alta y acá viene y hace así. Hace como un repliegue, como un fondito. Estos son los signos que te dicen del bloqueo de rama derecha. Entonces, electrocardiográficamente, ya voy a encontrar estos hallazgos. Entonces, es útil hacer eso, electrocardiograma, ¿verdad? A la sospecha que estoy teniendo, radiografía de tórax. Ustedes saben leer radiografía de tórax, ¿verdad? Y en el OCOE vamos a poner radiografía de tórax, no para jalarlo, sino para que ustedes refuercen ahí, ¿no es cierto? Entonces, y en la radiografía puedo ver la silueta cardíaca, ¿no es cierto? Dice que hay una cardiopatía, doctora, que la imagen del corazón parece una bota. ¿Cuál es? La tetraglutamina, ¿no? Entonces, nos va a ayudar. Y si no tiene esa forma, pues de repente voy a ver dilatación aórtica, voy a ver los bordes de la arteria pulmonar, bordes del ventrículo derecho que están crecidos. Y si es una cardiopatía asiatótica, va a haber congestión pulmonar. Entonces voy a ver un patrón reticular en el parénquima pulmonar. Entonces, valioso. Con esos dos exámenes más el cuadro clínico, yo ya lo tengo, que eso es una cardiopatía. Pero puedo usar la tercera ayuda diagnóstica, que va a ser la ecocardiografía. Pero la ecocardiografía, más que todo, ya lo pido para determinar la severidad del daño. Entonces, de repente escucho ya el soplo sistólico de una comunicación interauricular, un soplo sistólico. Hago la eco para ver el tamaño del orificio. Tamaño del orificio pequeño, ya no totalmente está desaparecido. Entonces, para la severidad, ecocardiografía. Yo le pregunto a la doctora Danto, si usted escucha un soplo fuerte, intenso, y acá escucha un soplo suave, leve, ¿cuál está más agrandado? ¿El que suena fuerte o el que suena débil? El que suena débil está más grande. Entonces, ya cuando yo estoy ocultando si ese soplo es muy intenso, probablemente el defecto es pequeño. Pero el sonido va a ser aparatoso. Va a ser un soplo muy intenso. Porque la sangre hace un esfuerzo por salir por ese orificio que es pequeño. En cambio, si el orificio es grande, el defecto es grande, va a pasar con facilidad y no me va a dar mucha intensidad al soplo. Entonces, si yo tengo un soplo fuerte, el orificio es pequeño. Si tengo un soplo débil,
el orificio es grande. ¿Cuál es más severo? El soplo que le escucho más débil. Ese es más grave, porque me está diciendo que el efecto es mayor. Entonces, ya por la ocultación ya lo estoy teniendo la sospecha, pero le voy a pedir por favor. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale al paciente? Baratísimo, ¿no es cierto? Porque tu criterio clínico ya ha echado a andar la posibilidad de diagnóstico. Entonces, hacemos esos exámenes y con esos análisis que yo he hecho ya puedo tener esta clasificación. Entonces, el paciente va a tener su cardiopatía. Si la cardiopatía está produciendo una derivación de la sangre del corazón del lado izquierdo hacia la derecha, es decir, si hay una derivación izquierda-derecha, digo, esa es una cardiopatía de tipo asianótico. En otras palabras, si yo escucho un soplo y el paciente no tiene cianosis, pero tiene disnea, tiene fatiga, tiene intolerancia al ejercicio, probablemente estamos acá. Es una cardiopatía asianótica. Pero si escucho el soplo y el niño se me pone moradito, ya no es. Entonces miren cómo ya me voy direccionando. Entonces, ¿tiene cianosis o no tiene cianosis? Ya estoy en este nivel. ¿Quién me va a determinar si hay flujos sanguíneos incrementados hacia los pulmones? El ecocardiograma y la radiografía de pulmones. Es decir, hay flujo alto, o hay flujo normal, o flujo disminuido. Entonces, si tengo acianosis con flujo pulmonar normal, es decir, la sangre no está yéndose hacia los pulmones, entonces la radiografía me va a decir si hay hipertrofia ventricular derecha o hipertrofia ventricular izquierda, o el electrocardiograma que le he tomado, ¿verdad? Entonces me hace ir por esta vertiente. Si en el electrocardiograma o la radiografía me da signo de hipertensión ventricular derecha en un paciente que tiene soplo y no está cianótico, es una estenosis pulmonar. Si el paciente no tiene cianosis, pero es intolerancia al ejercicio, al esfuerzo, y con la ecocardiografía he determinado que hay un flujo pulmonar incrementado, y con el electrocardiograma lo he ubicado si tiene hipertrofia ventricular derecha o ventricular izquierda, o tengo una comunicación interauricular, o tengo una comunicación interventricular o ductos arteriosos. Entonces, miren, los exámenes que yo voy pidiendo me va a ayudar a tener ya la impresión diagnóstica como un examen fácil. El examen clínico, el examen del flujo sanguíneo y el electrocardiograma o la radiografía. No necesito más. Está. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces empiezan a ver ya las manifestaciones para ir caracterizando algunas de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que está pasando acá en este corazón. ¿Qué hay que ver? Hay una electricidad acá, hay una estenosis de la arteria pulmonar. Entonces, si la estenosis es leve, pequeña, probablemente el sonido va a ser intenso cuando lo voy a escuchar. Es un soplo sistólico, ¿no es cierto? Pero la sangre va a pasar a los pulmones y se va a oxigenar cardiopatía asianótica. Pero si es que
la estenosis es severa. Entonces va a haber más dificultad y este ventrículo derecho se va a hipertrofiar. Entonces va a haber una hipertrofia reactiva que lo voy a ver en el electrocardiograma. Entonces la sangre se va a acumular en el ventrículo derecho, se va a almacenar en la aurícula derecha y genera una necesidad, porque ¿a dónde voy a botar esta sangre? Tiene que mantenerse la comunicación interauricular. Entonces, cuando yo tengo esta estenosis pulmonar, voy a revisar que no tenga también una comunicación interauricular por la necesidad que se está generando. Entonces, podemos tener estenosis pulmonar. Inicialmente puede ser asianótica, porque puede pasar la sangre hacia los pulmones. Pero cuando esto se hipertrofia, se gruesa, entonces ya no va a pasar sangre a los pulmones y en el desarrollo, en el crecimiento después de 6 meses, de 8 meses, el niñito que sí toleraba, no sigue haciendo, empieza a hacer cianosis. Es decir, la cianosis puede hacerse tarde. ¿Y ahí qué ve, doctor? ¿Qué ve en la imagen? La otra es ahí. Entonces, aquí hay una constricción de la aorta descendente. Y aquí es lo que yo les decía. Si yo le tomo la presión a los miembros superiores, probablemente esté normal o esté incrementado. ¿Por qué? Porque la sangre para los miembros superiores sale por el tronco arterial brachiocefálico para el lado derecho, la arteria carótida primitiva para el lado izquierdo de la cabeza y la arteria subclaviana izquierda. Esta sangre está saliendo con el flujo normal del corazón, sale a los miembros superiores y ahí voy a tener una presión que lo voy a tomar, que probablemente esté normal o ligeramente incrementada dependiendo del estrechez que se esté dando. Pero si yo lo tomo en los miembros inferiores, no está pasando flujo sanguíneo, porque acá se está estrechando. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel de los miembros superiores, el pulso será un pulso cero, fuerte, intenso. Y si yo lo tomo abajo, en la reacción temporal, será un pulso varios. Hay una diferencial de los pulsos, y si le tomo la presión, va a haber una diferencial de más de 20 minutos. Eso dice que es una coartación, una cortación de agua. Las comunicaciones interauriculares se van a dar de izquierda a derecha. Antes del nacimiento la sangre sí pasaba de la aurícula derecha a la izquierda, acá había más presión, pero cuando ya el niño nace, los pulmones se distienden, le llega más sangre, va a drenar más a la aurícula izquierda aumenta su presión y por diferencia de presión es que ni bien nace, ni bien llora el niño, su primer llanto, su primera respirada, hace que se cierre ese agujero va y desaparece. Es lo normal. Pero aquí vamos a ver que va a persistir esa comunicación. Y la sangre, pues, va a vertirse del lado izquierdo hacia la derecha. Como es sangre oxigenada ya la que está pasando a la derecha, que de ahí va a irse a los pulmones de nuevo, el paciente va a estar hacia el norte. Pero sí va a haber congestión a nivel de los pulmones.
pulmones. Los pulmones van a tener mucho flujo sanguíneo, van a exudar bastante, por eso que esos pacientes van a tener congestión, edema agudo de pulmón, muchas secreciones que le pueden hacer pues, muy plausible de que sufran infecciones respiratorias. Y esta es la cardiopatía más frecuente en el mundo, que es la comunicación interventricular. También la sangre va a pasarse del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, sangre que ya está oxigenada. Sangre que ya está oxigenada pasa al ventrículo derecho, este lo manda a los pulmones, se llega a los pulmones, sangre que ya está oxigenada, no necesita mucho esfuerzo el pulmón para darle oxígeno y regresa así. Entonces es una cardiopatía asianótica, donde el soplo lo va a escuchar pues, a lo largo de toda la sístole. Pero aquí hay una cosa que comentar. Inicialmente las comunicaciones interventriculares van a ser de izquierda a derecha, van a ser asianóticas. Pero ¿qué pasa con el tiempo? El ventrículo derecho que está que recibe sangre, parte de la aurícula derecha y parte del ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo derecho va a crecer, se va a dilatar, se va a hipertrofiar. Y cuando sucede esto, empieza a ganar más fuerza. Y con el tiempo, las comunicaciones interventriculares que eran de izquierda a derecha se invierten y se vuelve cianótica. A eso le llamamos el síndrome de Eisenmenger. Es cuando la direccionalidad del flujo sanguíneo se invierte. Eso se puede dar tanto en la comunicación interventricular como en la comunicación interauricular. Y ahí lo que, ¿no es cierto? El síndrome de Eisenmenger. Entonces, todas estas son cardiopatías de tipo asiático. Y finalmente, dentro de las asianóticas tenemos pues, el ductus arterioso. Esta comunicación que se da entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Que les decía que se van a cerrar en las primeras horas, en las primeras 48 a 72 horas se cierra fisiológicamente, pero en estos pacientes pues va a persistir y la sangre que está yendo por la aorta va a bajar, se va a mezclar con la sangre de la arteria pulmonar. Entonces acá va a haber una mezcla, pero al final esta sangre se va a ir a los pulmones y se va a volver a oxigenar, de modo que la aorta seguirá distribuyendo sangre oxigenada. Entonces el paciente va a tener buena tolerancia al esfuerzo, no va a haber cianosis. ¿Y cuál es lo característico de este ductus arterioso persistente? Lo que le caracteriza viene a ser esto de acá. El soplo va a ser continuo. Es un soplo sistodiastólico, que le llaman continuo, mecánico o en maquinaria también. Entonces, ese es
lo que lo diferencia. El otro punto a recordar es que hay resistencia de ductos arteriosos. Se ha visto epidemiológicamente que la rubiola que le da la madre puede generar un ductus arterioso persistente. La prematurez, niños inmaduros que no han cerrado bien, que han nacido con hipoxia, son niños que han nacido deprimidos, no tienen buena cantidad de oxígeno, entonces no va a haber quien cierre ese conducto arterioso y puede mantenerse permeable en las primeras semanas. Entonces, es lo característico de este ductus arterioso. Entonces, hasta aquí, como ven, vamos a tener comunicaciones interauriculares, interventriculares, estenosis pulmonar, ductus arterioso persistente, coartación de la aorta. Todos ellos nos producen cardiopatías acianóticas. Y este es el grupo de las más severas que sí van a producir cianosis. Entonces, doctora Gato, ¿cuáles son los hallazgos cardiológicos en la tetralogía de Fallot? Que hace que la aorta esté inestable, saliendo muy pegada a la arteria pulmonar, pues se llama la arteria aorta cabalgante. Y el tercer hallazgo viene a ser la comunicación interventricular. Durante los primeros meses del neonato, del recién nacido, sus primeros meses, no van a tener este cuarto hallazgo, la hipertrofia. La hipertrofia se va a dar en el desarrollo. Por eso se ha establecido que en verdad la tetralogía de Fallot son solamente 3 signos. 3 signos. El cuarto signo, que es la hipertrofia ventricular, es producto de estos defectos embriológicos que se están dando. Porque esta comunicación siempre va a producir una hipertrofia ventricular. No se va a dar desde el inicio. Este se va a ir dando después de los 6 meses, es que tú ya vas a encontrar hipertrofia ventricular. Entonces, durante los primeros meses, esos niños toleran mejor el peso. En reposo, no hacen cianosis. Por eso le llaman la tetralogía de Fallot blanca. Los niños no hacen cianosis. Pero después de los 6 meses, sí empiezan a hacer la intolerancia al ejercicio y rápidamente hacen cianosis. El otro aspecto es, radiológicamente, ¿cuál es el hallazgo de la tetralogía de Fallot? La forma de la silueta cardíaca, ¿no es cierto? Dicen que es como bota, dicen, ¿no? Ya esas botas ya no se usan ahora, ya, pero dicen que tienen una forma de bota. Esa forma de bota no lo voy a encontrar tempranamente. O sea, si yo le tomo una radiografía al neonato recién nacido, no voy a encontrar la bota. Recién la bota se va a ir instalando cuando empieza a desarrollarse la hipertrofia ventricular. Porque es la hipertrofia ventricular derecha la que lo va a empujar al corazón, y el corazón hace esto, ¿no? Así. Este es el taloncito, que es el ventrículo derecho, es lo que trata los pulmones, ¿no es cierto? Y
la punta, el ápice del ventrículo izquierdo se eleva. Y esa es la boca. Se da cuenta que no es la boca que nosotros conocemos, entonces la boca sueca. Así lo vamos a ver. Pero después de algunos meses, tempranamente tú le tomas la placa, lo vas a encontrar. Y el electrocardiograma no te va a dar signos de hipertrofia porque no se está presentando. Por eso que se habla de la trilogía de calor. Inicialmente solamente vamos a ver estos 3 años. Entonces, es la estenosis pulmonar la que va a generar la cianosis. Porque el ductus arterioso se cierra. Entonces, por este pequeño orificio va a pasar poquita sangre que va a ir a los pulmones a oxigenarse. Entonces, va a generar una hipoxemia. Porque no va a llegar por el flujo sanguíneo. Profesor, ¿Sí? ya terminó la hora de clase. Muy bien, entonces, como sus compañeros y yo hemos terminado, y lo último pues la atresia pulmonar. La atresia pulmonar, como ven, la válvula tricúspide no tiene orificio. Entonces, el ventrículo no desarrolla y entonces la aurícula derecha, ¿dónde lo manda la sangre? No tiene a dónde, no tiene ventrículo derecho. Entonces, ¿qué hace? Por necesidad necesita pasarse a la aurícula izquierda. Entonces, esa comunicación va a persistir. La sangre pasará a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, la aorta lo recibe y lo pasa a nivel del ductus arterioso, lo pasa a la arteria pulmonar para que lo lleve a los pulmones. Entonces, en la atresia tricúspide hay una necesidad de mantener esta comunicación interauricular y mantener el ductus arterioso. Entonces, así puede el recién nacido sobrevivir. Y esta transposición de los grandes vasos, donde la posibilidad de sobrevivencia es muy baja. Estos fallecen dentro del primer año de vida, ¿no? Hacen una muerte súbita, porque los vasos están invertidos. Del ventrículo derecho sale la aorta y te va a llevar sangre desoxigenada a la circulación general, generando poca reactividad al paciente. Un niño deprimido, un niño que no tiene crecimiento, un niño cianótico, una de esas hace un paro cardiorrespiratorio y fallece. Muy bien, mis amigos, ¿alguna pregunta que queden así en el vacío? ¿Listo, doctores? ¿Algo más?